Continuamos con la conferencia ¿Qué nos impide ser felices?, a cargo del señor Óscar Vázquez. Óscar Vázquez Cortés adelantó estudios de odontología y paramedicina y diplomados en mercadeo y gerencia de proyectos. Conferencista en temas sociales, familiares, espirituales desde hace 17 años. Director y presentador del programa De Cara al Catecismo, cadena Teleamiga Internacional. Autor de varios libros, actualmente prepara su última publicación, Artífices de Paz, Artesanos de una Nueva Colombia. Bienvenido, Óscar. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Muy buenos días para todos. Es un honor y es un gusto estar aquí con ustedes este día compartiendo esta maravilla de idea. Y quiero, antes de iniciar, referirme un momento a todas las personas que hicieron posible este encuentro, a la Conferencia Episcopal de Colombia, a Red Familia Colombia, al Foro Nacional de la Familia, Un Paso al Frente. Esto es lo que tenemos que hacer en Colombia. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a construir país partiendo desde la unión. Es que a veces nosotros somos campeones mundiales para andar desunidos y por eso nos tratan de ganar las batallas. Pero perder una guerra no significa perder la batalla. La batalla no está perdida porque aquí hay 400 o 350 gladiadores capaces de ir a la cárcel por una verdad, por una defensa. Nunca había visto tanta gente deseosa de ir a la cárcel. Eso me gusta mucho, porque es por una buena causa. Bueno, ¿dónde encontramos la felicidad? Esta es una lucha que toda la humanidad entera ha perseguido durante toda la vida. ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde encontramos la felicidad? ¿Cómo ser felices? Es muy complejo y tan fácil. Hace algunos años, recordaba cuando me invitaron a dar esta charla, recordé muchos años atrás, cuando en el discurso de graduación, el rector de mi colegio me llamó y me dijo: Óscar, yo quiero que tú hagas la charla, el discurso de la graduación. Y le dije: será un honor. Y cuando arranqué mi discurso, arranqué con una frase porque en ese momento sentía que era real y que era totalmente válida. La juventud quiere ser estimada más que instruida. La dijo un poeta, dramaturgo alemán, Goethe. La juventud quiere ser más estimada, quiere ser estimada más que instruida. Y lo dijo en el año 1749, 1780. Imagínense ustedes. Pareciera una frase sacada del hoy, del momento actual. La juventud necesita ser estimada, pero también necesita ser instruida de una manera coherente. ¿Qué está sucediendo hoy? Hoy estamos trabajando para tratar de sacar a la juventud adelante y no nos damos cuenta de un problema serio. Los adultos somos los responsables directos de nuestros jóvenes. Esta batalla se gana cuando entremos a pelear en un terreno al que le tenemos mucho miedo y respeto. Ese terreno es el corazón del individuo. Sí, hay que pelear en el ámbito jurídico, por supuesto. Hay que pelear en el ámbito de la educación, desde la academia, por supuesto, tenemos que hacerlo. Pero ojo, no nos olvidemos que si no trabajamos en el corazón del individuo, mucho será lo que vamos a perder, porque podemos trabajar en las leyes, podemos trabajar en los colegios, podemos evitar que la ideología de género llegue a los colegios, podemos hacer marchas, podemos hacer mítines, podemos pararnos en la corte y decirle a los magistrados de la corte que 5 personas no pueden cambiar el destino de una nación de 48 millones. Todo eso lo podemos hacer, pero al final el esfuerzo habrá sido en vano si no trabajamos el corazón humano. Aquí hay 400 o 350 gladiadores dispuestos a dar la pelea. Yo les pregunto, cuando salgamos de aquí, ¿qué vamos a hacer?
Cada uno de ustedes dirá, yo desde mi perspectiva puedo aportar y puedo hacer esto o aquello. Y yo les voy a decir algo. Lo primero que tenemos que hacer cuando salgamos de aquí es mirar rápidamente, con mucho sentido de responsabilidad, nuestro propio corazón. Porque en nuestro corazón está la respuesta a muchos males. Estamos aquí reunidos para discutir sobre la ideología de género y hemos hablado muchas teorías y todas son muy válidas. Escuchaba con atención a los conferencistas que estaban esta mañana y me he informado de todo lo que han dicho los conferencistas ayer. Y todo es tan válido y tan importante. Yo quisiera poner mi granito de arena y llamar la atención frente a una palabrita, solo una, que está haciendo daño desde el origen. Esa palabra se llama la herida. La herida. Está haciéndonos daño desde el origen. Si no, preguntémosle a Caín y a Abel. La herida en el ser humano es algo que daña profundamente a la persona. Y quiero dedicarme en este momento a trabajar y a hablar sobre ella. Muchos han hablado sobre la herida. Yo personalmente tengo una definición de herida que me ha llegado siempre de una manera al alma, muy concreta. Para mí la herida es una llaga del sentimiento, una llaga ubicada en el sentimiento de cada uno de ustedes y en mi propio sentimiento. Una llaga sembrada por muchas situaciones que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, por situaciones que han vivido nuestros padres y que nos han comunicado. Esa llaga en el sentimiento genera en la memoria, en la afectividad y en la imaginación graves lesiones. ¿Qué quiere decir eso? Estas heridas generan en la memoria del individuo lesiones terribles. El individuo crece odiando, crece teniendo rabia, crece teniendo odio en su memoria. No puede olvidar lo que le ha sucedido 20 o 30 años atrás. Los señores constitucionalistas nos vienen a decir que la ideología de género es una panacea y que especialmente tenemos que dar en adopción a nuestros niños a parejas del mismo sexo. Parejas del mismo sexo que están profundamente heridas, como lo voy a demostrar ahorita, más adelante, que tienen graves daños en su memoria, en su afectividad y en la imaginación. Eso es lo que van a transmitir a esos niños. Y esos niños van a crecer no solo con las heridas generadas del trauma, de lo que significa crecer en casa donde hay dos papás, sino que además van a crecer con las heridas de esos dos papás que los criaron. Entonces fíjense ustedes cómo el panorama empieza a ser mucho más complejo. La lesión trae consigo una característica fundamental y es la dificultad para relacionarse, la dificultad para interrelacionarse, la dificultad para poder compartir y para poder crecer con los demás. La persona que tiene heridas sin resolver, heridas profundas en sus sentimientos, es acosada, mis queridos amigos, por pensamientos, sentimientos, preocupaciones, juicios, agresividades, odios que les llevan a canalizar estos sentimientos a través de asociaciones o agrupaciones donde se sienten identificados. La fortaleza del movimiento homosexual en nuestros países vive allí, en que todos se sienten de alguna manera identificados con lo que están sintiendo. Por eso se hacen fuertes, necesitan aglutinarse porque todos comparten una herida. Y yo con esto no quiero que ustedes piensen que estoy hablando crudamente de la realidad homosexual y estoy diciendo que son enfermos. No, no estoy diciendo esto. La herida en el corazón del alma o en el corazón humano puede generar graves desórdenes en ustedes también y en mí, en cada uno de nuestros hogares. No necesariamente es un tema de homosexualidad. Muy pocos de nosotros podemos decir que nuestra infancia ha sido exenta de sinsabores o de limitaciones.
Nosotros somos un grupo, somos una colcha de retazos en la que hemos ido sumando diferentes sensaciones, diferentes emociones, diferentes experiencias que vamos recogiendo desde el vientre materno. Somos eso. Hemos ido recibiendo una serie de informaciones y una serie de sensaciones. Esas experiencias desagradables en algunos casos, esos asuntos inconclusos en otro, o esas necesidades insatisfechas que no hemos podido resolver, van creciendo con nosotros. Algunos se quedan en la superficie y otros van a la profundidad. Y se quedan allí y nos van acompañando durante toda nuestra vida. Cuando llegamos a la edad adulta, esas sensaciones, esas historias que hemos tenido, que nos han marcado, esos recuerdos empiezan a aflorar en formas de heridas emocionales que empiezan a hacer profundo daño. Las heridas emocionales le han hecho mucho daño a la humanidad entera. Les voy a poner un ejemplo. Hitler, un hombre que hizo historia, no por lo bueno precisamente, pero hizo historia. Un hombre, cuando ustedes se sientan a analizar la psicología de Hitler, encuentran dos fases, una fase superficial y una fase profunda. La fase superficial decía que era un hombre que quería igualdad, que quería el bien, que quería cosas buenas para la humanidad, un hombre profundamente ordenado sexualmente, pero cuando van a la profundidad de la fase psicológica de Hitler, encuentran un hombre adicto a la pornografía, un hombre absolutamente caótico y desordenado, un hombre con un profundo odio y con heridas muy profundas de rechazo y de abandono, un hombre que tenía tanta rabia por algunas cosas que tenía que combatirlas, como en efecto lo hizo, un hombre que no sanó sus heridas y que salpicó a un grupo determinado con esas heridas, con un gran poder de convicción. Entonces miren ustedes lo que pasó con Hitler. Pablo Escobar, de la misma manera, un hombre con heridas muy profundas, un hombre con odio hacia el abandono de su padre, y miren en lo que terminó Pablo Escobar, y miren en lo que metió a Colombia. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que el tema de la herida no es exclusivo de la homosexualidad, es exclusivo de todos los seres humanos, pero si queremos combatir la ideología de género, tenemos que empezar a trabajar y a tomarnos muy en serio la herida del corazón. A estas experiencias dolorosas, no sanadas, alimentadas por el desamor, por la violencia o por el rencor, o por la pobreza, por la incomprensión o por adoctrinamientos enfermos, llamamos heridas del alma o llamamos heridas del sentimiento. Y la mayoría de las veces son el resultado de experiencias que viven los hijos con sus padres o con los adultos significativos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que muchas veces los adultos, por no decir casi siempre, somos los responsables de los pequeños monstruetes que la vida da 30 años después. A lo largo de la experiencia que he tenido y de las charlas que he tenido en diferentes partes, me han llamado y me he encontrado con casos de homosexualidad. En cada uno de los casos de homosexualidad hemos visto un común denominador. Siempre hemos visto que vienen dos problemas en la personalidad de la persona que cree que es homosexual. La primera fase que encontramos es que son personas profundamente doloridas, profundamente tristes. Son personas que tienen rabia en su interior, que están enfermas de odio, de rabia, de rencor. Y cuando vamos a la profundidad del asunto, encontramos las heridas. La primera herida, el abandono, el rechazo, la violencia. Y cuando vamos a mirar, siempre encontramos un adulto que ha sido el que ha incidido en ese comportamiento. Cuando tenemos un jovencito de esta manera y tenemos desafortunadamente un adoctrinamiento, tenemos en consecuencia un niñito que decide ser homosexual. Les voy a contar un caso para reforzar esta tesis. Hace poco, en una ciudad de Colombia,
me buscó la mamá desesperada de un niñito de 13 años. Se paró y me dijo: Oscar, tengo un problema, este niño es homosexual. Y le dije: a ver, vamos con calma, despacio. ¿Quién decidió que era homosexual? ¿Quién dijo que el niño es homosexual? No, es que así nació. Vamos con calma. Nadie nace homosexual en mi concepto. Ahora, vamos a ver qué le pasó al niño. Y quise hablar con él, no con la mamá, con él. Y el niño empezó a decirme y a contarme su historia. Y me dijo: no, mira, es que yo empecé a ver que yo podía ser homosexual porque es que una vez en el colegio los compañeros me llevaron a ver un video y el video era de hombres besándose. Y yo seguí mirando videos y seguí buscando videos promiscuos de hombres y me gustó, me fue gustando, me fue encarretando. Y entonces lo que hice fue querer comprobar qué se sentía mejor, si darle un beso al hombre o darle un beso a la mujer. Y he descubierto que es muy bueno darle un beso a un hombre. Y le dije: ¿y por eso te convertiste homosexual? ¿O por eso crees que eres homosexual? Ahí, ¿qué había? Había adoctrinamiento. Un amigo que lo había llevado a esa posición. Pero cuando empezamos a trabajar más profundo con él, encontré lo siguiente: una serie de heridas muy claras en su personalidad. Y la primera herida que encontré fue la herida del rechazo. Y quiero ahorita empezar a hablar de 5 heridas fundamentales que ojalá tomen nota y ojalá se tomen en serio, porque muchas de esas heridas las tienen ustedes y las tengo yo. Así que tenemos que tomárnoslo en serio. Miren, la herida del rechazo es muy clara en nuestros jovencitos y en muchos de nosotros. Se manifiesta porque siempre esa persona va a tener tendencia a rechazarse a sí mismo y a rechazar a los demás. Sentirá que es poco merecedor de ser amado, que es poco merecedor de ser querido. Empezará a decir: es que a mí no me quiere nadie, es que hay una dificultad para que me amen, es que el amor no es conmigo, es que para mí no se hizo el amor, es que siempre habrá un es que. Tendrá la incapacidad de donarse, de darse. Desarrollará odios y culpará a los demás por ser rechazado por cierta característica que crea que él tiene. Ojo, muchos movimientos homosexuales, si ustedes los analizan, tienen esta condición. Se sienten rechazados y sienten que la mayoría los está atacando y que son la minoría que tienen que defenderse con los dientes como leones heridos. No son las leonas de las que hablaba Marilupe, son leones fieras llenas de odio que tienen que defenderse frente a una sociedad que ellos creen los ha victimizado. Estos son signos de la herida de rechazo muy claros en niños, en donde los padres los han sometido a terribles pruebas, donde no los han amado, donde no los han querido. Cuando hablé con este muchachito, empecé a darme cuenta de una situación. Siempre fue un muchacho o un niño con sentimientos muy sensibles. Yo digo que de pronto habría sido un excelente poeta, o puede ser un excelente poeta. Una sensibilidad muy grande. Y el papá, un machista empedernido. Cuando el niño empezaba a hablar de poesía, o cuando el niño tenía ciertas sensibilidades, o se condolía con algo que le pasaba a alguien y lloraba, el papá lo levantaba a gritos y a groserías y le decía: usted tiene que ser macho, usted tiene que ser un varón, no se me acerque hasta que no sea un hombre, porque yo lo que quiero es un hombre. Herida de rechazo, primer signo en este muchachito que decidió en algún momento que era homosexual. ¿Y qué pasó? Encontró muchachitos que tenían su misma condición, que le daban el amor que su papá no le daba. Entonces miren ustedes cómo las heridas empiezan a ser fundamentales y determinantes en esta labor. Ahora bien, siempre la persona que sufre de la herida de rechazo va a definirse como víctima. Siempre va a decir: nosotros somos las víctimas y la masa son los que están en contra nuestra. ¿De acuerdo? Es muy importante. Se autoinflige dolor. Miren, por determinadas razones,
A lo largo de mi vida me he encontrado con situaciones, sea directa o indirectamente, sea porque me han contactado o sea porque me han contado o me he enterado de personas homosexuales. Una persona muy fuerte en el movimiento lesbiano, en el movimiento LGBTI de Colombia, hoy en día, de alguna manera tuve el contacto con ella y la conocí. Esta persona que un buen día decidió que quería ser lesbiana, se infringía profundo dolor, se quemaba las manos en un fogón, en una estufa, prendía el fogón y se pegaba ahí y se quemaba las manos porque se sentía culpable, experimentaba un profundo rechazo a todo aquel que creía ella le iba a hacer daño, y se infringía dolor porque no quería reconocer su realidad. Había en su psicología un trauma muy profundo. Cuando se vio la razón de su lesbianismo, había sido abusada por mujeres y por hombres siendo niña. Había sido profundamente rechazada y la herida de rechazo estaba en ella. Otra de las heridas que comúnmente encontramos en estos casos es la herida del abandono. Personas profundamente abandonadas tenderán a abandonar a sus parejas, es lo primero que hacen. Son personas inestables emocionalmente, tienen que estar con una y con la otra. Mucho hemos hablado de los niveles de promiscuidad de los homosexuales y hemos determinado, y el doctor de pronto me puede corregir si me equivoco, que las relaciones homosexuales tienen esa característica, son muy promiscuas, son altamente promiscuas. Hay muchos compañeros durante los periodos de vida. Si pudiéramos decir que en un periodo de dos o tres años, en muchísimos casos, no puedo decir que todos, no puedo generalizar, pero en muchísimos casos se ha encontrado que en 1 o 2 años pueden haber personas que tienen 4, 5 o 6 parejas distintas. Esa inestabilidad proviene de heridas de abandono, heridas profundas de abandono que atacan el tener y el ser. Y esas heridas de abandono los lleva a decir algo psicológicamente. Yo estoy con esta persona, pero me voy a ir antes de que me abandone. Entonces le abandono yo antes de que yo sea abandonado, y genera situaciones de promiscuidad y situaciones de inestabilidad. Eso es lo que hemos visto en muchos casos, y hay mucho material científico que prueba la inestabilidad emocional de las parejas homosexuales, mucho más alta que las parejas heterosexuales. Será dependiente de una persona cuando logra encontrar algún grado de protección. Cuando se siente protegida, entonces será dependiente y se aferrará a esa persona con toda pasión y con todas sus fuerzas para evitar ser abandonado. Otra de las heridas que hemos encontrado, pero perdónenme, sigo con el ejemplo de este niño que fue el último caso que pudimos realizar o que pudimos ver y que todavía estamos haciendo el acompañamiento, es el siguiente. Se sentía profundamente abandonado por su papá, porque veía que su papá nunca le había amado, que nunca le había querido. Es más, el día que el papá se enteró de su tendencia homosexual, lo molió a golpes, literal. Lo molió a golpes, se sentía totalmente abandonado. Déjenme decirles que este niño que lleva 1 año creyendo, y vuelvo a repetir y sigo repitiendo, creyendo que es homosexual, en 1 año lleva 17 parejas sexuales. Y esto se debe a que no ha podido manejar la herida del abandono. Abandona antes que lo abandonen a él. Otra de las heridas que comúnmente se encuentran en estos casos es la herida de la humillación. Y esta herida es muy concreta en los casos de homosexualidad. La herida de la humillación está basada casi siempre en el abuso
y en la mayoría de los casos surge por el abuso sexual, aunque no es la única manera de abusar a una persona, pero la mayoría de los casos surge por el abuso sexual. Son niños que se sienten terriblemente sucios, terriblemente culpables, se echan la culpa y ellos mismos creen que ellos incitaron al adulto a que los abusara. En su psicología hay ese sentimiento. Durante mucho tiempo se sienten culpables y creen, cuando crecen, creen firmemente que sus derechos más elementales son vulnerados. Entonces tienen que salir a luchar por sus derechos a capa y espada porque creen que se los han negado. Miren, la adopción de niños en Colombia, por parte de parejas del mismo sexo, como en los diferentes países del mundo, no es un problema de amor. No es un problema de amor en la mayoría de las parejas de hombre, hombre, mujer, mujer o lo que sea, que dicen quiero ser papá y estoy amando a ese niño y quiero darle una familia y quiero educarlo. No, tristemente es un trofeo de guerra. Esos niños son trofeos de guerra. Lo que aquí la Corte Constitucional está haciendo es darle la medalla de oro, la medalla olímpica a un grupo de hombres y mujeres que no quieren ser papás, pero que quieren imponerle a la sociedad esa situación y esa realidad para decir, ganamos, hemos triunfado, hemos dado la batalla y la hemos vencido. Es la más grande batalla que hemos dado. Hombre, un niño no es un trofeo de guerra. No puede verse así. No podemos verlo como el derecho que tienen a ser padres. No, es el derecho que tiene el niño a un papá. Y eso es distinto. Estos son algunas características claras de las heridas de humillación tan graves y tan peligrosas. Son personas profundamente orgullosas y muy rígidas en su carácter. Son terriblemente rígidas, profundamente fuertes. Necesitan atarse a personas similares a ellas para asumir luchas que les identifican. Entonces, cuando ustedes ven la génesis de algunos movimientos, como los movimientos feministas o como el LGBTI, cuando ustedes van al origen, al génesis, a la raíz, encuentran signos inequívocos de heridas de rechazo. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es aprender a leer entre líneas. Por eso les decía yo a ustedes, la pelea jurídica tenemos que dárnosla. La pelea en las aulas tenemos que dárnosla. La pelea científica tenemos que dárnosla. Pero ojo, la pelea mucho más grande y más definitiva la tenemos que dar en el corazón de cada uno de nosotros, porque somos los educadores de los niños que vienen. Ahora bien, hay otra herida a la que me quiero referir, que es la herida de traición. La herida de traición también hemos encontrado sobresale en estos casos, pero sobresale también en casos de violencia recurrente. La herida de traición empieza por una característica fundamental. Es la típica persona que es profundamente desconfiada. Desconfía de todo, hasta de su propia sombra. Desconfía de todo. Cree que le van a quitar, cree que le van a hacer daño, cree que lo van a despojar de sus pertenencias. Es una persona temerosa de la mentira o de situaciones de engaño. Lo que más le angustia es la mentira. Y es una persona que nunca querrá perder el control. No querrá perder el control. Serán características controladoras. Personas que quieren tener todo bajo control. Personas que quieren y que necesitan tener el control porque tienen miedo a ser traicionados. Porque sienten que de alguna manera en su consciente o en su subconsciente, en alguna etapa de su niñez, fueron traicionados por alguien a quien amaba profundamente. Entonces, estas heridas de traición son bastante recurrentes y bastante presentes en nuestra sociedad. Son personas también de carácter fuerte que siempre quieren imponer sus ideas. Miren,
Me he tomado la tarea durante mucho tiempo, he estado estudiando la vida de Friedrich Engels. Ustedes le conocen muy bien. Se le considera tristemente el padre de la ideología de género. Y le he estudiado en su juventud, especialmente en sus 15 primeros años. Y lo que encontraba en cartas que he logrado rastrear de que escribía su padre, que escribía a su madre y que escribía el formador del liceo donde estudiaba, corresponden a fuertes heridas de traición en Engels. Se sentía burlado, se sentía traicionado por un padre, por una madre, por un sistema que no lo comprendía y quiso imponer su filosofía porque tenía rabia. Más adelante trataré de hablar un poco más de esta situación. Tenía rabia y generó una filosofía que hoy en día tristemente conocemos como la ideología de género. Otra de las heridas y la última herida, ¿cuánto tiempo me queda? Perdón, ¿5 minutos me queda? Caray, voló el tiempo. Otra de las heridas que tenemos, y quisiera tomarme 5 minutos más si me lo permiten para poder redondear, porque vamos muy cortos. Otra de las heridas que tenemos presentes es la herida de la injusticia. Su principal conducta es la rigidez, la iniquidad. Todo les enoja y sienten que la vida ha sido terriblemente injusta con ellos, hasta el punto de que se dan batallas muy fuertes para tratar de lograr la justicia que creen se debe imponer en el orden de las cosas. Una justicia que no importa si es sana o no, pero es su justicia la que les hace el bien. Característica fundamental de estos movimientos como el movimiento LGBTI, donde por justicia quieren imponer una verdad, pero no importa si la verdad está bien o mal. Si los que estamos en desacuerdo, somos terroristas. Hay una cierta violencia ideológica en el seno de esta idea y se debe a esto, a la herida de la injusticia. Cuando no se trabajan estas heridas, estaremos repitiendo patrones conductuales enfermos que nos dañaron a nosotros en nuestra niñez y que generarán profundo daño en la niñez que está bajo nuestro cuidado. ¿Qué quiero decirles con esto? Por Dios, la Corte Constitucional ha generado una sentencia que no es el darle en adopción a un hombre o a una mujer homosexual, lesbiana, lo que sea. La Corte Constitucional lo que ha hecho es una abominación. Y ha hecho una abominación porque está dándole niños a parejas con profundos daños emocionales, con profundos daños psicológicos, con profundas heridas no resueltas, no sanadas, que harán un daño mayor en estos niños. Proyecten ustedes la cantidad de niños que puedan ser dados en adopción a personas con estas heridas profundas sin resolver y proyéctenlo a 20 o 30 años a ver cuántos seres humanos con heridas profundas tendrá esta sociedad. Para terminar, se ha quedado buena parte de la charla, el tiempo corrió, entre el tintero. Pero para terminar, hemos encontrado, por estudios realizados y por observaciones que se han hecho, que las heridas no resueltas han generado daños tan terribles en la psicología de las personas y especialmente en la psicología del movimiento LGBTI, que lo que va a lograrse es que dentro de 10 o 15 años, si hoy tenemos 54 definiciones, lo dice Facebook, de posibilidades de género, entre ellas el cybersex o cosas de estas, en 30 años, a este ritmo de desorden psicológico y de desorden de las heridas, vamos a tener personas que tienen cualquier posibilidad de identificarse sexualmente. En Estados Unidos, hace muy poco, una mujer profesora de 30 años decidió casarse. Hasta ahí todo está bien. Invitó a la familia a la fiesta, pero decidió casarse con ella misma. Y se juró amor eterno.
¿No es eso aún todavía grave cuando tenemos el que se casa con un lagarto y lo viste de novia para casarse con el lagarto? Vamos a tener entonces muchísimas definiciones de ideología, muchísimas definiciones de género a causa de las heridas emocionales y de las heridas espirituales. Quisiera recortar y terminar con una reflexión. Engels confundió la lucha de clases de Marx y llevó la lucha de clases, y creo que lo vieron ustedes ayer, al matrimonio monógamo, y la lucha de clases fue entre hombre y mujer, y quiso rescatar a la mujer para que fuera hábil para la industria, negándole la posibilidad de ser madre y demás. Pues bien, en su psicología había algo. Tenía que acabar con el matrimonio monógamo y liberar a la mujer de todos esos cargos, porque veía que su mamá había sido fuertemente aplastada y que esa mamá devota de hijos, mamá de casa, con una maternidad que no lo había defendido de la violencia de su profesor y de la violencia a la que fue sometido por el abandono de su padre, consideraba que esa mamá tenía que cambiar. Entonces no quería una mamá que tuviera esas características de hoy en día. Cuando Marilupe hablaba de las leonas de la casa, con mucha alegría y con mucho amor yo puedo decir que mis hijos crecen con una gran leona en su casa. Es una bendición del cielo y me gusta estar casado con esa leona. Entonces lo que quiero decirles es que tenemos que trabajar profundamente en el corazón y en la psicología de nuestros hijos y en la psicología de nuestras propias parejas y de nuestras propias identidades culturales. Tenemos que trabajar en el corazón de cada uno de ustedes. Miren, quiero terminar con una reflexión y es la siguiente. Yo soy un hombre que esperó mucho tiempo para encontrar a la mujer ideal. Yo me casé viejito, ya era como un bombril en la casa, nunca se acaba. Y me casé viejito, me casé a los 42 años, viejito. Pero me casé con una mujer que es la mujer ideal para mí. Es lo que resume mi ideal de mujer. Y tengo 2 hijos maravillosos que tuvieron el inmenso amor y la inmensa generosidad de adoptarme como su padre. Mis hijos son adoptivos y son lo más hermoso, lo más grande y el orgullo más grande que yo tengo en la vida, y me dieron la fuerza de ser papá y no me cambio por nada. Mis 2 hijos son mis 2 amores junto con mi esposa, y como un león voy a defender la institucionalidad de la familia, así tenga que reunirme con ustedes en la cárcel. Este no es un asunto que tenemos que tomar a la ligera, es un asunto de transformación. Cambien sus corazones. Me comprometo a cambiar el mío para que nuestros hijos tengan corazones distintos. Solo si hay amor, si hay heridas sanas en el corazón de los niños, vamos a poder derrotar la génesis de la ideología de género. Les reafirmo, aquí todos nosotros tenemos que convertirnos en leones y leonas para defender con la vida, si es preciso, a nuestros niños, porque son nuestro futuro. Muchas gracias.